Hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo con un programa especial preparado para la gloria del Señor en motivo de la Navidad de este año 2019. Pues seguimos con una miniserie que empezamos la semana pasada analizando a Jesús, sus títulos, ¿verdad? La semana pasada vimos Jesús, el Hijo del Hombre, pero hoy vamos a ver a Jesús como el Hijo de Dios. Así que preparemos nuestros corazones para recibir del Señor unas verdades tan preciosas, verdades tan edificantes, verdades que fortalecen nuestro espíritu, ¿no? Y nos conectan con nuestro Señor Jesús. Así que los invito, vamos a orar para dedicar este tiempo para la gloria del Señor. Oremos. Señor bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas, alabado, oh Dios altísimo, Señor eterno, que habitas entre los querubines, Señor, en medio de una luz inaccesible. Señor, gracias porque Jesús hizo posible que podamos conocerte, Señor, podamos estar contigo hoy y para siempre, Señor. Te bendecimos porque tu Hijo amado, en quien tú tuviste complacencia, rompió el velo que nos separaba, Señor. Gracias por Jesús, por ese Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de amor. Como dijo Juan, el discípulo, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Jesús, porque hemos visto tu gloria, Señor, a través de tu palabra y te conocemos, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria esta mañana al meditar en tu grandeza, tu poder, tu gracia, Señor, que tu nombre sea exaltado siempre. Esto pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bienvenidos, hermanos todos, pues vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 1, desde el versículo 30 al 37, una declaración que hizo el ángel, ¿verdad? Palabras de celestiales. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ese es el título que vamos a analizar esta mañana, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, concebido por el poder del Padre, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa este término, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. A veces como que tenemos un poquito de confusión porque lo relacionamos como nuestras relaciones humanas, ¿verdad? El Padre concibe un hijo, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí. Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y tuvo un hijo. Eso no es que sucedió así. Dios no se unió con María y juntos produjeron un hijo. No. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. Ese es el sentido de la palabra Hijo de Dios, que Dios se manifiesta en forma del Hijo, ¿verdad? El Hijo es el que nos da a conocer al Padre. Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Toda su manera de vivir, de ser, su manera de hablar, de pensar, todo era una manifestación de los atributos del Padre. ¿Verdad? Juan 1:14 nos recuerda, primero el versículo 1 de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, esa palabra viviente, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, se humanó, ¿verdad? Se hizo humano,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Bien, Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. Como lo leímos en el Evangelio de Lucas 1:35, se nos declara, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estaba viendo esa palabra en el español, la traducción que tenemos dice, la cubrió con su sombra, ¿verdad? En inglés es una palabra un poco diferente que quiere decir, el overshadow, que es envolver como en un brillantez, envolver de una manera como con una nube, envolver como con una neblina. Esa es la idea de que el Señor, su majestad, su brillantez envolvió a María y la hizo sentir. La definición de la palabra que se nos da es de que ella sintió su bajeza, su humanidad, al sentir la brillantez de la presencia de Dios que la abrazaba. Imagínense ese sentimiento, ¿no? Muchas veces nosotros en medio de nuestra humanidad, ¿verdad? Quebrantamiento, a veces sentimos esa brillantez del Señor llegarnos, que nos cubre del dolor, nos cubre de... Acuérdense que el Señor dice que Él es el que cubre nuestros pecados, ¿verdad? Él hace esa sombra. A veces pone la idea como como un ave que nos cubre con sus alas, esa sombra, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿no? De que su presencia la llenó, ¿verdad? Que su presencia la abrazó, su presencia la iluminó. Hermoso momento, ¿verdad? Pero dice, por eso el ángel declaró, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? También vemos otros episodios durante su juicio. Nuestro Señor Jesús ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús, le dijo, te conjuro por Dios, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Decláranos, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Los líderes judíos respondieron acusando a Jesús de blasfemia. Pero vemos, él dice, sí, confirma, sí soy el Hijo de Dios, pero también usa su otro título. Desde ahora van a ver al Hijo del Hombre, hablando de su humanidad. Ahí vemos en una sola porción cómo el Señor se revela en sus dos naturalezas. Soy el Hijo de Dios divino, soy el Hijo del Hombre humano también, ¿verdad? Muy importante ver cómo se van de la mano, ¿no? Estas dos manifestaciones del Señor. Dice, más tarde ante Poncio Pilato los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ven, ese era muy claro para la gente que el Señor eso declaraba de sí mismo, ¿no? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo. ¿Por qué el declarar ser el Hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? Bueno, los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. Estaba diciendo, el ser el Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios, ¿verdad? Nosotros, por consecuencia, dice las Escrituras que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios si recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Él nos extiende ese regalo de que nosotros podemos también ser hechos hijos de Dios. Él es el Hijo de Dios y por Él podemos ser hechos hijos de Dios. Y lo más hermoso es que recibimos de su naturaleza. Así como Él
tiene la naturaleza del Padre, naturaleza divina, Él nos extiende su naturaleza, nos da una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva proyección, nuevos deseos. Es hermoso como el Señor tan generosamente nos comparte de su gloria, ¿verdad? Su presencia a través del Espíritu Santo. Así que el ser hijo de Dios es ser parte de Dios. Y ven ese regalo que nosotros tenemos, ser parte de Dios, ser hijos de Dios también por medio de Jesús. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, de hecho, era ser Dios mismo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, yo soy Dios. Y eso fue pues una blasfemia para los líderes judíos, por lo tanto ellos demandaron la muerte de Jesús, que se ajustaba a lo que decía Levítico 24:15, que decía que si alguien blasfemaba en contra de Dios era digno de muerte, ¿no? De ser apedreado. Entonces ellos decían, Jesús tiene que morir porque se está diciendo ser hijo de Dios, se está haciendo Dios mismo. Ellos lo entendieron, fue muy claro esta declaración de Jesús, no era algo misterioso, algo como, ¿habrá querido decir eso? O a lo mejor le malentendimos. No, era exactamente lo que Él quiso decir, que Él era Dios. Hebreos 1, versículo 2 al 3, expresa esto con mucha claridad, de que Jesús es Dios. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Jesús es la esencia del Padre, ¿no? Él es Dios, ¿no? Él es la imagen del Padre, Él es, dice aquí, el resplandor de su gloria, ¿verdad? Muy hermoso, y a través de Él el Padre decide hablarnos ahora. Dice, en el pasado antes nos había hablado a través de los profetas y de diferentes medios, ¿verdad? Pero hoy en los postreros días nos habla a través de su Hijo, en quien se escucha la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Otro ejemplo puede verse en Juan 17:12, donde Judas es descrito como el hijo de perdición. Aquí vemos un contraste. Las escrituras siempre nos dan contrastes para poder entender bien las ideas, ¿no? A veces se entiende mejor algo cuando vemos lo que no es para entender lo que es, ¿verdad? Y en este caso, este es un contraste. Judas es descrito como el hijo de la perdición. Jesús es descrito como el Hijo de Dios. Ahora, Juan capítulo 6:71 nos dice que Judas era hijo de Simón. Entonces, ¿cómo es que era hijo de la perdición o hijo de Simón? Bueno, sabemos que literalmente sí era hijo de Simón, pero ¿qué es lo que quiere decir esto, hijo de perdición? Bueno, la palabra perdición significa destrucción, ruina, desperdicio, ¿verdad? Un fracaso, ¿no? Una perdición, ¿no? Judas no era literalmente el hijo de una ruina o una destrucción o desperdicio, pero esas cosas eran las que identificaban la vida de Judas. Judas tenía las características del diablo, ¿verdad? Fue el ladrón, mentiroso, traidor, no apreciaba al Hijo de Dios, ¿verdad? Él quería hacer las cosas como él quiso y se entregó su corazón al enemigo. Por eso se lo identifica como el hijo de perdición. Pero en contraste, vemos Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne, con las características de su Padre, ¿no? Vida, luz, verdad, obediencia, todo lo de buen nombre, todas las virtudes de Dios, porque Él era Dios encarnado. Esa es la única diferencia. Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero el Hijo lo vino a revelar, ¿no? Vimos las obras de Dios en la persona de Jesús. Así que vemos cómo se explica este término, el Hijo de Dios. Vamos a ver desde el principio del ministerio del Señor cómo la gente lo empezó a identificar como el Hijo de Dios. Miren en Juan capítulo 1, versículo 48 al 51, el Señor se encuentra con este joven llamado Natanael
Y Natanael le dice al Señor Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Ven? Él dice, soy Hijo de Dios, pero también se revela como el Hijo del Hombre, ¿no? Las dos naturalezas de Jesús, divino y humano, ¿verdad? Pero tal vez aquí no entendemos muy bien qué era lo que estaba pasando. Dice que Jesús vio a Natanael debajo de la higuera. A lo mejor fue muy lejos o fue antes, en los días anteriores, no sabemos, pero le impresionó a a Natanael, que Jesús haya podido tener todo conocimiento. Te vi en ese lugar, a lo mejor estaba escondido ahí él, y Dios, él entendió que Jesús es Dios, que puede ver todo, que está en todas partes, que nos conoce íntimamente, que ve lo que nadie ve, y porque eso causó que Natanael lo reconociera como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. También algo parecido le pasó a Pedro. Miren en el Mateo capítulo 16, 15 y 17, Jesús les preguntaba a todos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué está diciendo la gente que soy yo para ellos? Y bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un buen maestro. Están dando sus diferentes conceptos, pero el Señor va más directo y le dice a sus discípulos, bueno, pero ¿quién decís que soy yo? Ustedes, ¿no? Quiero saber qué piensan ustedes de mí. ¿Quién creen que soy yo? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, tú eres el Rey, eres el profeta, eres el sacerdote, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven? El Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa convicción, esa realidad sobre la cual la iglesia es fundada, ¿no? La verdad de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Y esto viene del cielo, no es algo que el Señor abre el entendimiento para que la persona pueda percibir esta verdad en su corazón y rendirse al Cristo, ¿no? Al Rey, rendir su vida al Hijo de Dios, a Dios mismo, ¿no? Reconocer a Jesús como el Creador, el Salvador, el Redentor, el Mesías, reconocerlo como nuestra esperanza y nuestro Rey que pronto viene. También Tomás le pasó lo mismo. Miren Juan 20, versículo 29 y 31, dice, Jesús le dijo a Tomás, ahora siempre Jesús es un Dios personal, ¿no? Le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la verdad, ¿no? Las Escrituras, la Biblia ha sido recopilada, dada como un regalo de Dios, un mensaje para que nosotros podamos entender que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en esta verdad tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Y qué interesante cómo el Señor nos bendice. Dice, a Tomás le dijo, tú crees porque me has visto, pero va a haber gente que va a creer en mí aunque no me haya visto, ¿verdad? Y serán bienaventurados, serán sumamente felices. Feliz, 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 3 veces feliz, bienaventurados, porque creemos aunque no lo hemos visto. Aunque, como dice ese canto, dice, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿verdad? Te puedo sentir, sé que estás aquí. Sé que vives y vives para siempre, ¿no? Eres el Hijo de Dios.
Miren esto que escribió el discípulo Juan el Amado ya en su ancianidad. Él escribe en Primera de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 8 hablando de los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros también podemos ser parte de la familia. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando el Señor nos transforme, por fin seremos como Él, ya no habrá más pecado. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Noten la palabra practica, o sea, es algo que constante, que se deleita en hacer, que es una costumbre, un hábito, que es algo natural para la persona, es una práctica. Por eso dice, el versículo anterior dice no peca, o sea, no practica, no se deleita en el pecado. No quiere decir que somos perfectos, todavía no, hasta que el Señor nos transforme a su imagen el día que Él venga por nosotros o nos lleve a su gloria a través de la muerte, ¿verdad? Pero hasta mientras, dice el Señor, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que no practiquemos el pecado, para que no nos deleitemos en ofender a Dios como una práctica constante. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Noten, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Dice, ¿cuáles son las obras del diablo? Bueno, son aquellas obras que separan al hombre que estaba entre las tumbas. ¿Se acuerdan este endemoniado gadareno que vivía entre los sepulcros, verdad? Él estaba solitario, estaba adolorido, estaba desnudo, estaba en vergüenza este hombre. Bueno, las obras del diablo son las obras que separaban al hombre que estaba entre las tumbas de Dios. Lo separaban de su familia, lo separaban de la sociedad y lo atormentaban tan grandemente que se cortaba a sí mismo con piedras. Él no soportaba la angustia, la desesperación de estar lejos de Dios, de estar lejos de su familia, de estar lejos de la sociedad. Estaba bajo cadenas de opresión del enemigo. Esas son las obras del diablo. Separarnos de Dios, sobre todo, separarnos de los que nos aman, separarnos del objetivo que Dios tiene para nosotros. Las obras de la carne son esos demonios que llenaban al niño o al muchacho descrito en Marcos 9 y lo hacían crujir sus dientes, convulsionar y echar espuma por la boca. Esos espíritus que lo impulsaban a tirarse al fuego y al agua tratando de matarlo. Esas son las obras del diablo, ¿verdad? Las obras que llevan a la persona a la desesperación, a la desesperanza, a la búsqueda de terminar su vida, ¿verdad? Y alejarse de Dios. Pero bendito sea el Señor que dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. No nos equivoquemos. Satanás nos odia y desea destruirnos. Él tratará de todas las maneras posibles de engañarnos. Todo empieza en la mente. Él empieza a trabajar en la mente, hablándonos en contra de Dios, engañándonos, atrayéndonos a desobedecer al Señor, a apartarnos de Jesús, llevarnos por un camino que conduce a la muerte, a un camino que lleva a la rebelión contra Dios, contra Cristo Jesús. Tal vez nos dirá, tú puedes salvarte a ti mismo,
No necesitas de Jesús. Nomás la iglesia te puede salvar, la religión te puede salvar, a lo mejor tus obras te pueden salvar. Mira qué bien cómo la gente piensa de ti. Tú eres una linda persona. El cielo está para ti porque tú eres una linda persona. Pero el Señor dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se aparta por su camino. Nadie busca a Dios. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Pero el Señor en su gracia vino a rescatarnos. El Señor en su gracia vino a abrirnos nuestros ojos y a entender que necesitamos a Jesús, el único Dios verdadero que santo, 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 que vivió una vida santa, nunca ofendió al Padre, complació al Padre, cumplió toda la ley, vivió una vida perfecta y murió, ofreció un sacrificio perfecto para que solamente a través de Él las obras de la carne, las obras del diablo puedan ser destruidas. Dice que el Señor clavó en la cruz todas las actas que nos eran contrarias, todos nuestros pecados, nuestras ofensas, los malos pensamientos, todas nuestras malas actitudes, todas nuestras palabras ociosas, todos nuestros deseos mundanos. El Señor los clava y los expone ante los principados, los gobernadores, las huestes de maldad en las regiones celestes. Clava eso y dice: comprados por mi sangre, libres, 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 ¿verdad? Él vino a destruir las obras del diablo. Jesús nos advirtió que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Él te robará una vida de bendición, porque Él es ladrón, te va a robar. Te va a querer quitar la paz, te va a querer quitar el gozo, te va a querer quitar la esperanza, porque es ladrón. Pero el Señor también nos dijo que Él trataría de matar la relación nuestra con Dios y con los demás, ¿verdad? Cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, ahí están las obras del diablo. Ahí está la presencia del enemigo, ahí está los demonios haciendo fiesta, porque Él vino para destruir la relación con Dios y con nosotros. Y Él va a destruir tu reputación y al final su meta máxima es destruir nuestra vida, destruir nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Destruirla para siempre. Y aunque sus tácticas de reclutamiento son tentadoras, todos los que se allegan a Él compartirán su destino. El que se rinde a esta atracción del enemigo, pues compartirá su suerte para siempre. Miren, una de las obras de Satanás es el poder de la muerte. Hemos visto las obras de la carne, hemos visto cómo Satanás engaña a través de mentiras, porque él es mentiroso desde un principio. Él es asesino desde un principio, destruye nuestra relación con Dios y con los demás. Pero otro de los poderes que él tiene es el poder de la muerte. Dice las Escrituras que la muerte es nuestra última enemiga, ¿verdad? Pero Jesús la destruyó al traernos vida eterna. Amén. Porque ni la muerte nos podrá separar del Señor Jesús. Al contrario, nos une a Él, que lo hace más maravilloso, ¿no? Que no hay nada que lo detenga a Él, el victorioso, nuestro guerrero de Israel, el poderoso de Israel. Así que el Señor resucitó. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará del poder de la muerte? Con gran desesperación clamaba: ¿quién me librará del poder de la muerte? Y dice: más gracias sean dadas a Jesús, que nos dio la victoria y nos libra de la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna. El Señor destruyó las obras del enemigo, destruyó las obras del diablo y nos ha dado la victoria. En contraste a las obras del diablo, el Señor Jesús nos da vida y vida abundante. El Señor nos resucita, el Señor nos da una vida nueva, el Señor nos da esperanza, una vida gozosa, una vida victoriosa, una vida de bendición.
y de gloria para la alabanza de su nombre. Gracias, Jesús, por ser el Hijo de Dios, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra victoria. Gloria a Dios. Vamos a cantar, se me vino a la mente una parte de un coro que dice, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Y dice así, si se lo sabe, comparta conmigo. Solo esa parte dice, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Feliz Navidad. Celebremos al Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros y nos ha dado la victoria. Abrazos en Cristo Jesús. Bye bye.